Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otra semana, gracias a Dios, que podemos hacer estas reflexiones bíblicas. Si les gusta este canal, pónganme me gusta y suscríbanse al canal y lo pueden difundir. Estas son cosas sencillas, las que estamos viendo, pero muy importantes, porque estamos estudiando la palabra de Dios. ¿Y cómo la estamos estudiando? A pequeñas pastillas, a pequeños versículos, a poquísimos versículos, pero buscar el punto, buscar verdaderamente qué es lo que nos interesa y saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Así que continuamos pidiendo la guía del Señor. Bueno, estábamos viendo el capítulo 6 de Efesios, ¿no? Y habíamos leído la semana anterior a partir del versículo 10. Pero vamos a continuar ahora con otros versículos. Habíamos llegado a entender lo que es la lucha espiritual. Y acá el Señor nos va a enseñar cómo podemos defendernos y cómo podemos atacar también. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la guerra espiritual. La guerra espiritual, que es una guerra, tal como habíamos dicho, que no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra seres que habitan en las regiones celestes. Y habíamos visto que las regiones celestes son las regiones espirituales, y evidentemente tenemos la lucha contra Satanás y sus demonios. Aparte, habíamos dicho que no solo Satanás tiene a sus demonios para luchar, sino que tiene personas físicas, que son sus hijos, los hijos de Satanás. ¿Quiénes son los hijos de Satanás? Los que no creen en el Señor Jesucristo. Y bueno, eso es bíblico, no lo digo yo. Y entonces nos da las armas y la defensa. Y podemos leer a partir del versículo 12, 6, 12 de Efesios. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra las potestades, los principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es lo que habíamos visto la semana anterior. Y ahora, ¿cuál es la indicación del Señor? Continuamos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora, se dan cuenta que acá no hay espacios neutrales. Acá o estamos de un lado o estamos del otro. Y si estamos del lado del Señor, por su gracia, entonces tenemos que tomar esta armadura del Señor. Y vamos a ver cómo es esta lucha. Evidentemente el Señor acá nos da unos elementos de defensa. Y continuamos a leer, ¿no es cierto? Dice así: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Bueno, acá ya tenemos un elemento de defensa. Pablo nos dice algo que podemos entender como era una armadura. ¿Qué nos dice el Señor? Estar firme. ¿Cómo podemos estar firme ante las acechanzas de los enemigos? Bueno, acá nos da los elementos para estar firme. Lo primero, tenemos que estar firme, porque los ataques son ataques mentales. Pueden ser ataques también materiales, todos usados por Satanás, sus demonios y sus hijos. Los hijos de Satanás, que son personas
personas que están siendo utilizadas por Satanás en contra del Señor y los hijos del Señor, que son los creyentes en Cristo. Y entonces tenemos que estar firmes, dice el Señor. Y acá nos da una recomendación, hermosa recomendación esta. Dice así: ceñidos vuestro lomo con la verdad. Bueno, ¿cómo tenemos que ceñirnos? Para estar firme, ¿no? Si uno está todo así, o caído, acostado, no está firme. Entonces, si tenemos un ataque, ¿cuáles son estos ataques? Estos ataques son principalmente las tentaciones. O sea, el diablo, sus demonios y los hijos del diablo, que son seres humanos, que no creen en el Señor, nos atacan. Nos pueden atacar de mil formas, pero principalmente las tentaciones. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer para estar atentos a las tentaciones? ¿Cómo podemos hacer para no caer en estas tentaciones? Porque si caemos en las tentaciones somos derribados y ya no podemos luchar esta guerra espiritual. Entonces, nos dice acá algo muy importante, tomando ejemplo a las armaduras y a cómo se vestían los soldados. Ceñidos vuestro lomo con la verdad. Un soldado tiene que estar bien, no puede ir con el cinturón desabrochado o con las sandalias o los zapatos desabrochados. Tenemos que estar ceñidos. ¿Y con qué? Con la verdad. ¿Quién es la verdad? Evidentemente Cristo. Pueden haber un montón de definiciones de la verdad, pero la verdad tenemos que estar ceñidos con Cristo. Y después dice así, también, y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza de justicia? La coraza era algo que impide que seamos lastimados en el pecho o en la espalda, ¿no es cierto? ¿Y cuál es nuestra coraza con la cual tenemos que estar vestidos? Evidentemente es con la coraza de la justicia. ¿Cómo es la coraza de la justicia? Me pueden decir. Bueno, eso lo vemos en Romanos 5, 1 y 2. Lo buscamos en la Biblia. Romanos 5, 1 y 2. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar justificados. ¿Qué significa? Tenemos que ser creyentes, ¿no es cierto? Increíble esto. Pero si yo no soy creyente, recordate, ¿no? Cuando el pueblo de Israel quería ir a luchar contra la voluntad de Dios, contra un enemigo, perdía. Entonces, si nosotros no hemos creído en el Señor Jesucristo, lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, no podemos luchar la batalla espiritual, porque somos hijos del diablo. Tenemos que ser hijos de Dios, tenemos que creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces tenemos que estar con la coraza, ¿no es cierto?, de la justicia. Tenemos que haber sido justificados por el Señor. ¿Y quién es el que es justificado por el Señor? El que cree en el Señor Jesucristo. Y después sigue adelante y dice así: tenemos que ser creyentes, habíamos dicho, ¿no es cierto? Y alguno me dice, pero ¿cómo vas a luchar una batalla espiritual sin ser creyente? Imposible. Tenemos que recordar lo que el Señor nos sigue diciendo en el libro de Efesios. En el libro de Efesios nos sigue diciendo esto en el capítulo 6. Tenemos que estar firmes, ceñidos en nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz.
¿Qué es apresto? Apresto es algo que se hace a la ropa, a los tejidos, para darle resistencia. Y vos diré que quiere decir que nosotros tenemos que estar calzados con el apresto. ¿De qué? ¿Qué dice acá? Es muy simple esto. Dice así, lo volvemos a leer. Los pies con el apresto del Evangelio de la paz. O sea, ¿cómo podemos resistir al diablo, sus demonios y aún a los seres humanos que son hijos de Dios, de Satanás? Lo podemos resistir con el Evangelio de la paz. ¿Qué es el Evangelio de la paz? Bueno, para eso buscamos Romanos 10:15, que dice así. Romanos 10:15. La segunda parte del versículo. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Tenemos que resistir anunciando el Evangelio. Entonces, acá el Señor nos da un método de cómo tenemos que estar vestidos. Y lo podemos ver. Podemos estar vestidos con la verdad, o sea, con Cristo. Tenemos que estar calzados con el Evangelio. O sea, tenemos que predicar y anunciar el Evangelio. ¿A quiénes? A todos los que se pongan por delante y a nosotros mismos, porque cuando estamos en la lucha espiritual y somos tentados, tenemos que recordar estas cosas. Tenemos que recordar que somos hijos de Dios, que somos salvos por la gracia de Dios y que estamos predicando el Evangelio. Bueno, vamos a continuar con esto, si Dios quiere, porque todavía ya tenemos la defensa. Nos falta algún otro artículo para defendernos. Y después necesitamos las armas de ataque, porque nosotros también tenemos que atacar. Bueno, un fuerte abrazo, que el Señor los bendiga. Me llamo Alberto.